su editorial Punglode se complacen en darles la bienvenida a la presentación del libro Conversaciones con el enemigo, del diplomático y político socialdemócrata sueco Pierre Schori. Saludamos la presencia en este auditorio del expresidente de la República y presidente de Punglode, Dr. Leonel Fernández. También del director ejecutivo de nuestra institución, Marco Herrera. Queremos saludar asimismo a la embajadora Laura Faxas, miembros del Cuerpo Consular y Diplomático acreditado en la República Dominicana, representantes de distintos partidos políticos, miembros de la Internacional Socialista, representantes de casas de altos estudios y, en general, a todos ustedes que en esta noche nos acompañan. De inmediato, le cedo la palabra al doctor Rafael Alburquerque, abogado, escritor, ex vicepresidente de la República, quien acompañará al autor en la presentación de la obra que nos convoca esta noche. Bienvenidos. Muy buenas noches, señor doctor Leonel Fernández, presidente de la República, presidente de Punglode, señor Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, doña Peggy Cabral Viuda Peña Gómez, doctor Víctor Rey Guevara. Yo iba a decir el presidente del Tribunal Constitucional, pero ahora hay que agregar que es presidente de la Liga de Fútbol Dominicana. Embajadora Laura Faxa, rectora de aquí de la Universidad Punglode, dirigente de la Fuerza del Pueblo, invitados especiales. Está don Roberto Casá, también director del Archivo General de la Nación. Señoras y señores, público en general, el libro que hoy vamos a poner en circulación y a presentar, yo puedo decir, y creo que sin temor a equivocarme, que es una obra muy interesante y que va a concitar pues el interés de los estudiosos de la ciencia política y especialmente de aquellos que se ocupan de los intrígulis y problemas de la geopolítica, porque su autor, el diplomático sueco Pierre Schori, en esta obra que él titula Conversaciones con el enemigo, nos narra toda la vivencia que él, como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, y la participación de él personal en acontecimientos que fueron realmente preocupantes para el mundo en aquella época. Su autor nos habla, y el título lo sugiere, de cómo él, como diplomático del gobierno de Suecia, especialmente cuando ese gobierno, cuando el reino sueco estuvo dirigido, gobernado por el Partido Socialdemócrata, hizo todo lo posible, los dirigentes socialdemócratas de esa época, de tratar de lograr que las tensiones provocadas por la Guerra Fría, que se instaló después, unos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, las tensiones de esa lucha entre el capitalismo liberal de los Estados Unidos
y el comunismo liderado por la Unión Soviética. Lucha por la hegemonía mundial, lucha por el control de continentes que albergaban y albergan países en vías de desarrollo. Y en esa intervención propia de la neutralidad sueca de la época, buscando cómo atenuar, morigerar, moderar esas tensiones que provocaba la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a Suecia le tocó jugar un papel preponderante en el cual participó precisamente Pierre Sciori. Y cuando leemos el libro, a todos nos extrañará que Pierre Sciori fue un actor de primera fila buscando, tratando de lograr un encuentro entre quienes, entre Henry Kissinger, que por cierto Pierre en la obra lo señala, acusado de criminal de guerra, el actor principal en el derrocamiento de Salvador Allende, pues un encuentro entre Henry Kissinger y nada más y nada menos que con una figura de la política cumbre del siglo XX, del pasado siglo, con Fidel Castro. Y de ahí el título, Conversaciones con el enemigo. Visitó varias veces la isla de Cuba, se entrevistó una veintena de veces con Fidel Castro. Al final, el diálogo no fue posible, pero hubo los intentos serios y reiterados de lograr precisamente una conversación que pudiera aligerar y moderar las tensiones que se producían en esos momentos. Pero no solamente hubo esa intervención, sobre todo ese acercamiento, ese intento de acercamiento, también buscaba el evitar problemas en países en vías de desarrollo, donde también se producía esa lucha entre los poderes hegemónicos. Y Pierre jugó un papel importantísimo en la presencia de aquellas tropas cubanas en Angola, las tensiones que eso despertó, las necesidades de poder conversar con los Estados Unidos y con Fidel Castro para evitar que aquello se desbordara. Y ahí está escrito y descrito en ese libro. Pero también su papel en toda la lucha guerrillera en Centroamérica, como tuvo también que Suecia, y Pierre Sciori ahí también jugó un papel protagónico, porque es necesario recordar que era el secretario del despacho, del gabinete de Olof Palme, a quien aquí pues tiene la ciudad capital, Pierre, una calle que lleva el nombre de Olof Palme, pues como también intervino Pierre Sciori en nombre del gobierno sueco para aligerar las tensiones en Centroamérica. Y lo hizo en la época de la guerrilla sandinista. Pero curiosamente también lo hizo una vez el sandinismo, el poder, la intervención precisamente para evitar males mayores con la contra en Nicaragua. Y lo hizo también en todo lo que tiene que ver con Guatemala y Salvador, y de ahí surgieron el acuerdo de Esquipula. De manera que hay una participación activa en toda esa época que transcurre después de los últimos años de la década del 60 en adelante, en que hay una verdadera política activa tanto en África como en América de parte de Suecia. Pero también encontramos a Pierre en la República Dominicana. Y Pierre, en este libro,
Conversaciones con el enemigo, el cual lleva un subtítulo muy subjetivo: una nueva mirada a la frontera imperial de Cristóbal Colón a Donald Trump, recordándonos precisamente la obra cumbre de don Juan Bosch, una nueva mirada a la frontera, el Caribe, frontera imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Bueno, pues en esa obra Pierre también va al presente, nos habla de todas estas democracias que él llama de baja intensidad, de los problemas que representa para el mundo, para el universo, para esta época de globalización, pues los gobiernos de un Jair Bolsonaro en Brasil o de un Donald Trump en los Estados Unidos, y nos recuerda dos obras cumbres del profesor Juan Bosch. Nos recuerda la dictadura con respaldo popular. Bueno, y entronca, hace un análisis de la dictadura con respaldo popular y de esas democracias de baja intensidad que hoy nos venden. Pero también habla de el pentagonismo, sustituto del imperialismo, y ahí se refiere también a expresiones del presidente Dwight Eisenhower, que también reconocía el papel del Pentágono y la fortaleza que tenía el Pentágono en un capitalismo subdesarrollado. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién es este diplomático sueco que ha tenido ese protagonismo, esa intervención, el tener la osadía de tratar de poner en contacto a Fidel Castro con Henry Kissinger? Y lo mejor de todo fue que ambos protagonistas aceptaron y que al final el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Estado en los Estados Unidos, al final, a la última hora, vetó el encuentro. Y por eso no se dio. Bueno, pues Pierre Schori no solamente es un diplomático con amplia experiencia en asuntos exteriores, sino que también fue a principios del 2007 el representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de misión en Costa de Marfil, responsable de 10.000 efectivos civiles, policías y militares que integraban una misión de mantenimiento de paz en ese país. Después de una larga carrera diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Pierre Schori fue subsecretario de Estado sueco entre 1982 y 91, periodo en que participó en negociaciones para líneas de demarcación marítima entre Suecia y la Unión Soviética y entre Suecia y Dinamarca. Fue ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Política de Migración y Asilo y viceministro de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1999. Entre 1991 y 1994 fue miembro del Parlamento sueco y entre 1999 y 2000 fue miembro del Parlamento Europeo. A mediados del año 2000, Pierre Schori fue nombrado embajador de Suecia ante las Naciones Unidas, cargo que desempeñó hasta el año 2004. Y en el 2000 y 2002 fue jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea en Zimbabue. Ha escrito numerosas obras de política, como Latinoamérica, sobre América Latina, el latinoamericano sobre América Latina, el desafío europeo en Centroamérica,
entre Xila y Carígnis, Olof Palme, la Guerra Fría y el postcomunismo, Europa entre Maastricht y Sarajevo, la imposible neutralidad, Olof Palme, reformistas sin frontera. ¿Pueden las Naciones Unidas gestionar la nueva era? Y a todo esto cargo que ha ocupado, hay uno también que hay que señalar, y es que fue presidente de la Federación Nacional de Judo de Suecia y posee un cinturón negro primer dan. Pero hay algo, con esto termino, hay algo que no dice esta hoja de vida, este currículum vitae de Pierre Schori. Y es que Pierre Schori fue y es un gran amigo de la República Dominicana. A Pierre Schori yo lo conocí en 1964, cuando en kindergarten. En 1964, cuando la Juventud Revolucionaria Dominicana, que es la rama juvenil del PRD, pues se afilió a la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. Su sigla en inglés, la USI, International Union of Socialist Youth. Bueno, en ese congreso en 1964 en Berlín Occidental, en esa época estaba dividido la ciudad de Berlín, conocí a Pierre. Y a finales de diciembre, después de ese primer encuentro, la Juventud Revolucionaria Dominicana se afilió al Internacional de Jóvenes Socialistas. Yo era secretario de Asuntos Internacionales de la JRD, bueno, y se afilió a la juventud del Internacional Socialista. Por cierto, con disgusto de la Dirección Nacional del PRD, que está Miguel, de la Dirección Nacional del PRD de aquella época. Recuerden, era una época del triunvirato, una época de persecución, y la juventud declararse de repente socialista, porque ni siquiera hablamos de socialdemócrata, sino de socialista democrático, causó cierto malestar en la dirección. Pero ese malestar, que pudo haber tal vez conducido a cualquier sanción, al final no se produjo porque el PRD estaba en ese momento en un proceso conspirativo contra el triunvirato, y el 24 de abril de 1965, pues Peña Gómez anunció precisamente el inicio de la Revolución de Abril. De manera que aquello quedó atrás. Y con la intervención americana del 28 de abril, pues lógicamente ya aquel temor que había tenido la rama adulta de que la juventud se inscribiera en la Juventud Socialista desapareció, y eso facilitó que ya para el verano de 1966, verano del 66, José Francisco Peña Gómez pudiera ser invitado por la Juventud Socialista de Suecia, pudiera ir a Suecia, tener allí contacto con la socialdemocracia, y de ahí precisamente viene ya toda la historia conocida de las relaciones del doctor Peña Gómez, precisamente con la rama adulta, en este caso, con la Internacional Socialista. En 1967, un año después, ya se consiguió no solamente que la juventud, sino que el Partido Socialdemócrata Sueco
invitar a Suecia al profesor Juan Bosch y que luego publicara su obra del pentagonismo en idioma sueco allá, con la invitación que había hecho el Partido Socialista. En diciembre de 1966, tan temprano como diciembre del 66, ya Pierre Schori estaba en el país, visitando con todos nosotros los barrios de la capital. Y él lo narra en este libro. Y dice que Peña Gómez, cuando llegábamos nosotros a uno de los barrios de la zona norte de la capital, decía, es sueco, no es yanqui. Y es verdad, decía, sueco, no es yanqui. Yo recuerdo vívidamente en Capotillo que estando en una reunión en un local del PRD, nos llegó la noticia de que en pocos minutos llegaría la policía. Y Peña tomó un carro inmediatamente y se llevó a Pierre. Y efectivamente a los pocos minutos llegó la policía, pero ya el sueco había desaparecido. Bueno, a partir de ahí hubo una relación muy armoniosa y yo puedo decir que tanto la juventud como el Partido Socialdemócrata Sueco, en esos años difíciles que siguieron a la revolución, esos años del 66 en adelante, el Partido Socialista Sueco emprendió toda una campaña de denuncia de lo que sucedía en la República Dominicana. Denuncia de las persecuciones, denuncia de los asesinatos, apoyo y solidaridad con el PRD, con el profesor Juan Bosch y con la democracia que se defendía en esos momentos. Y no solamente fue la solidaridad y la denuncia, incluso hasta apoyo material. La juventud o el Partido Socialista le regaló, le mandó, le donó al PRD una sala de cine con su proyector, con una pantalla CinemaScope, con 300 butacas, para que el PRD en aquella época difícil de persecución pudiera tener alguna empresa que le diera alguna entrada, algún ingreso con poder mantenerse. Pero no solamente eso, la solidaridad, y con esto termino, llegó tan lejos que cuando el profesor Juan Bosch, levantando la tesis de que había que establecer una dictadura con respaldo popular, de que con las intervenciones la democracia no podía funcionar en América Latina, decidió enviar 50 jóvenes de la juventud del partido, 25 a China comunista y 25 a Corea del Norte, a entrenarse militarmente porque entendíamos que la democracia no funcionaba. Gracias a Pierre, esos jóvenes retornaron con un diploma de haber estudiado ciencia política sueca. De manera que ese es Pierre Schori, el amigo de la República Dominicana, y por eso yo les pido a ustedes que de pie le demos un caluroso aplauso a este dominicano llegado del frío. Muchas gracias. Parece ser un libro interesante. Voy a leer. Queridos amigos, todos presentes aquí, es un gran honor para mí estar aquí. Y yo tengo mucho a añadir con lo que ha dicho Rafaelito aquí, pero quisiera decir que siempre
la República Dominicana, Quisqueya, se queda conmigo, mi familia, y mantenemos esa relación ahora. Bueno, yo no voy a hablar mucho, y el libro dice bastante. Puedo agregar que lo que ha dicho Rafaelito sobre Kissinger y Fidel Castro, que eso fue una buena idea durante los años 80 con las guerras en Centroamérica, y que ocupaba muchos ministerios de Relaciones Exteriores, incluso en Europa. Había una gran movilización de organizaciones políticas, de los jóvenes y otros, en favor de los sandinistas y los demás, FMLN, etc. Y causaba también muchas críticas contra la política norteamericana y problemas, incluso problemas diplomáticos. Y entonces la idea vino a la revista alemana Der Spiegel, que es una de las grandes revistas en Europa, de tratar de organizar una reunión entre Fidel Castro y Henry Kissinger para durante 3 días tratar de llegar a un acuerdo de distensión en Centroamérica, entre otras cosas. Y eso sería también, el resultado de eso sería también una distensión entre Cuba y Estados Unidos. Y vinieron de la dirección de la revista a ver al primer ministro Olof Palme, y yo trabajaba con él en la época, y el dueño de la revista Spiegel dijo: Olof Palme explicó la idea de tratar de reunir a esa gente, los dos, pero que ellos no tenían contactos con Fidel Castro y no habían hablado tampoco con Kissinger. Pero sería posible que de ese fulano al lado de Palme podría hacer el contacto con los dos, porque es el único que tenga contactos con los dos según nuestra información, dijo Der Spiegel a Olof Palme. Y eso era yo entonces. Y Palme dijo que sí, y entonces empezó ese experimento de tratar de reunir los dos. Y cuando yo hablé con Kissinger primero, él dijo: sí, eso es muy interesante porque es el único hombre, un líder del mundo que no he encontrado. Me interesa. Pero seguramente Fidel no quiere hacerlo. Entonces yo me fui allá, a La Habana, y Fidel dijo: Kissinger es el único líder que no he encontrado y que quiero ver. Y me ha dado algunos cigarros puros de Habana para llevar a Kissinger, diciendo que tenemos que hacer esto. Y entonces hizo varios viajes entre La Habana y Washington para finalizar la agenda y otras cosas. Spiegel iba a publicar la conversación de 3 días entre esas dos personas en 7 grandes periódicos internacionales como New York Times, etc., hasta Japón. Y yo aprendí mucho de las dos personas en esas conversaciones. Y finalmente el secretario de Estado Schultz, que quería él dijo que yo, si alguien va a hablar con Kissinger, soy yo. Entonces Kissinger tuvo que decir que no, entonces no se puede hablar. Pero después hemos tratado de entender por qué había este interés entre los dos. Bueno, es que Fidel no tenía interés de mantener su apoyo a las fuerzas revolucionarias en Centroamérica, le costaba mucho.
demasiado mucho. Y Kissinger también vio que si él iba a ser secretario de Estado de nuevo, ese problema en Centroamérica es terrible y no puede resolverse. Entonces, había un interés de ambos lados de resolver esto. Y eso significa que siempre hay, tal vez siempre, posibilidades de actuar en favor de la distensión o la paz por actores que son neutrales o que pueden servir como intermediarios entre las fuerzas conflictivas. Ha sido una buena ocasión, una buena lección de la política internacional de eso, y es lamentablemente que no se había resultado, porque hubiera salvado muchas vidas en Centroamérica, en otros lugares. Bueno, yo quisiera solamente tocar algunos ejemplos aquí para conectar con la situación actual ahora en el mundo. Uno puede decir que lo que Juan Bosch llamaba el pentagonismo fue, por supuesto, no solamente la República Dominicana en 65, había Guatemala antes y Cuba, por supuesto, en la Bahía de Cochinos en 62. Y todavía Bosch tenía razón, por supuesto, que el pentagonismo era una fuerza muy poderosa y ligado a la industria militar norteamericana. Eso es el pentagonismo. Uno puede decir que lo que vemos ahora en Ucrania es el putinismo en acción. Y que Putin no quiere conquistar a Europa. Él quiere, en una forma de revanchismo radical, tratar de recuperar parte de la ex Unión Soviética. Y entonces ve él una posibilidad, pensaba, en Ucrania. Pero eso fue un error grande. Y ahora sufren rusos y ucranianos de esa mistake, error de Putin, del putinismo. Y hoy día uno puede decir que el mundo anda muy mal. La situación es peor que nunca. Y, por ejemplo, el horror que vemos en Haití ahora, y que es muy complicado, es muy difícil de invocar un interés en Europa para Haití. Debería haber un interés, porque tenemos la regla internacional, the responsibility to protect, que da el permiso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de intervenir si hay una situación en un país que es cerca al genocidio. Pero con la guerra de Ucrania y ahora con el horror en Gaza que era la más grande cárcel del mundo, ahora es el más grande cementerio del mundo. Y eso es, como todo oxígeno del debate político en Europa, es Ucrania y ahora Gaza. Y es muy difícil invocar un interés para Haití, lamentablemente. Es un gran error. Y por eso entiendo el problema que se tiene aquí en la República Dominicana, como manejar una situación tan difícil.
Yo creo también que hay en todo el mundo ahora, no solamente lo que Michelle Bachelet en su tiempo en Chile hablaba de la cuestión social, de la condición humana, la situación que hay una parte en las naciones que se sientan no vistos o excluidos del resto de la nación, en zonas de pobres o de varias razones. Y por la primera vez se puede notar también ahora en Europa que fuerzas de extrema derecha están ganando terreno, y vamos a ver la situación en la campaña electoral para la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en mayo. Y hay un riesgo que va a ser un triunfo para partidos de extrema derecha. Y eso cae muy mal, cuando al mismo tiempo tenemos la guerra de Ucrania, el horror en Gaza, que ocupa el interés de todos, pero también se nota que Putin está esperando a Trump. Y como Bibi Netanyahu está también esperando a Trump. Y si gana Trump, sería un mundo muy difícil para nosotros demócratas. Necesitamos más democracia, no menos. Y no necesitamos dictadura con respaldo popular, que en la época tenía cierto valor, pero necesitamos ahora democracia con respaldo popular, que parece muy extraño, ¿no? Porque la democracia es amenazada de una manera que no hemos visto antes en toda parte del mundo. Y ¿qué vamos a hacer? Yo pienso que hay una luz en todo esto, y es América Latina. Claro que el péndulo oscila, pero bueno, de Fernández hasta, no es de Fernández, pero el argentino, hasta Milei. Pero también tenemos a Lula ahora, y Boric en Chile, y en Guatemala también, una persona de izquierda. Entonces, todo el movimiento ahora del BRICS también, que muestra que por la primera vez no solamente se habla de Estados Unidos, Rusia e Europa, pero también América Latina y otros países entran en el juego con sus demandas de influencia en el mundo. Y para nosotros, los demócratas, es muy importante, creo, de ocuparnos de la condición social en nuestros países, donde si hay demasiado tensiones, diferencias sociales, exclusión, entonces gana trumpistas. Y eso no es la vía de avanzar hasta la democracia. Y en eso, todo eso tiene la República Dominicana un papel importante. Y en Europa creo que va a ser difícil, pero es una nueva situación, donde la extrema derecha tiene triunfos, tal vez, y con toda la nueva tecnología y con TikTok y todo eso es muy fácil con fake news y
sabotear la democracia. Y por eso necesitamos más democracia, más solidaridad y, ¿por qué no, más feminismo? Gracias. Podemos tal vez tratar de conversar. Bien, entonces yo creo que es la oportunidad para poder conversar con Pierre, y si alguno pues, quiera intervenir, yo creo que es el momento ahora de hacerlo. Välkommen, Pierre Schori. Jag bodde i Sverige. Studerade och arbetade där. Min familj också. Vi var flyktingar, políticas flyktingar där. Soy Lorenzo Vargas. Quise decirle eso en sueco porque viví en Suecia un tiempo, para que también Pierre Schori sepa que República Dominicana alberga parte de su cultura en gente como nosotros. Mi familia, me van a permitir un paréntesis porque tengo que hablar de él por razones también políticas de mi familia. Vive en Suecia como refugiada política, procedente de Chile, porque mi papá, aunque dominicano, estaba preso en Chile después del golpe de Estado. Y Suecia fue quien albergó a 30 y pico de dominicanos que, de no ser rescatados, iban a ser fusilados como cubanos, porque estaban presos, entendían los militares chilenos, que eran cubanos. Y un cubano en Chile en ese entonces no valía ni una guanábana podrida. Entonces, nuestro agradecimiento, porque Suecia nos recibió con tanto calor, con tanta solidaridad. De hecho, todavía mi familia en parte está allá. No es una gran gloria, como digo a muchos compañeros, porque tener la familia dividida es una consecuencia de la represión política. Y debo decir que Pierre Schori, entre los latinos, porque estoy hablando de una época en que había muchas dictaduras en América Latina, entre los latinos que residían en Suecia era un líder, y era una figura, diríamos que casi paternal. Básicamente después de la muerte, del asesinato de Olof Palme. Les recuerdo con mucho respeto y de nuevo le decimos bienvenido a República Dominicana, porque usted sigue siendo, como ya dijo, un dominicano. Yo pido por favor que por todo eso que hicieron los suecos y especialmente Pierre Schori, otro aplauso. Creo que además Pierre Schori es de los europeos y y dentro del mundo socialdemócrata y progresista, el más latinoamericanista que hemos tenido, el más solidario, quien mantiene permanentemente su visión y su atención sobre América Latina y defendiendo los movimientos progresistas de América Latina e interviniendo a los niveles que ya explicó el compañero Rafaelito. Así que es una persona de todo el mérito para nosotros, tanto como dominicanos, como latinoamericanos, como fuerzas progresistas. Tengo sí dos preguntas. Una, sabiendo, aunque casi no se mencionó, pero sabiendo que ha tenido un fuerte vínculo con el pueblo sandinista, con el pueblo palestino, porque en Suecia se le conocía también como uno de los defensores del pueblo palestino. ¿Cuál es su visión acerca del rumbo, de cómo eso podría terminar, tanto para Palestina como para la región? Y segundo, el tema de la soberanía nacional sueca, que fue una de las grandes reivindicaciones de Olof Palme, razón por la cual no solamente levantaba la bandera de la paz, sino también de la solidaridad y de la neutralidad. Siento que ha sido
se ha ido retirando Suecia de esa posición de defensa, de apego a la soberanía nacional. ¿No es eso una debilidad también? Que ¿usted no siente que es una debilidad para el partido y para la misma tradición sueca? Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, Peña Gómez me enseñó una cosa, porque yo quiso bailar merengue también. Entonces, tú tienes que hacer así. Imagínate, dijo él, que alguien te tira un balón así, entonces en el piano, entonces, una bala. Bueno. Sí, hay israelíes y palestineses que han trabajado durante años sobre la solución de dos países en la región. Y hasta casi cada building entre Palestina e Israel se ha anotado en una mapa, y si hay la línea así entre Palestina e Israel, si hay un kibutz allá que tiene 20 años, entonces se puede, según ellos que hicieron ese mapa, hacer así, concederle a Israel allá, pero en cambio una parte similar, igual, que va del otro lado. Y entonces no es posible políticamente o intelectualmente de figurar lo que sería Palestina e Israel. Y eso hay hasta cada casa, según la línea frontal, tiene mapas sobre eso. Falta, por supuesto, la participación de Israel. Y ahora tiene un gobierno que nunca se ha visto antes, un gobierno tan extremista, y Netanyahu se va a la cárcel porque tiene muchos crímenes, y por eso mantiene la guerra y espera a Trump. Pero la solución debe ser dos pueblos y dos naciones. Dos estados. Sí. Y no es difícil, mentalmente sí, políticamente, con la configuración actual en Israel en particular. Y por eso veo ahora que Biden y los Estados Unidos están trabajando duramente de lograr eso. Pero hay una gran contradicción en la actitud norteamericana. De un lado, ahora quieren dar cosas humanitarias, comidas, etcétera, por avión, y al mismo tiempo dan bombas a Israel, venden bombas. Y eso es el gran problema. Y los republicanos están utilizando eso contra Biden y se ponen íntimamente con Netanyahu. Es muy difícil, pero la solución ya se ha creado intelectualmente, con mapas y todo. Solamente hay que empujarlo, pero va a durar ahora después de la situación. Y el otro era la situación en Suecia ahora. Y lo que ocurrió el año pasado con la invasión de Putin en Ucrania, en Europa, fue el miedo de que Putin tenía planes de tomar más que Ucrania. Y se utilizaba mucho por los medios de la derecha. Y había casi un pánico. Pero en Suecia eso ocurrió durante la campaña electoral.
4 meses antes de la campaña electoral, invadió Putin con su guerra. Y en las pantallas de televisión había todos los bombardeos y todo eso. Y la mayoría de los partidos en el Parlamento sueco, derecha, liberales, etc., eran en favor de la OTAN hace tiempo, muchos años. Los socialdemócratas no. Pero a mi juicio, tú que has vivido en Suecia, ¿sabes? A mi juicio es que la dirección del Partido Socialdemócrata hubo el pánico de perder las elecciones porque había una mayoría dentro de los partidos en favor de la OTAN y las pantallas llenas de fotos y de películas sobre los desastres en Ucrania. Entonces cambió el liderazgo del partido, es decir, para tomar el liderazgo en campaña en favor. Y eso ocurrió sin debate público. Fue durante 2 semanas casi. Y nosotros insistimos en un debate más largo, etcétera, pero no ocurrió y entonces fue así. Un error estratégico, porque Suecia como país neutral militarmente ha hecho muchas más cosas que lo que hemos hablado ahora y eso se pierde ahora. Es una gran lástima, un error estratégico, lamentablemente. Putin ganó sobre esa. Bien. Si hay alguna otra intervención. Bien, bien, Diomedes. Sí. Buenas noches. Voy a dar un testimonio que coincide con lo que ha señalado Pierre en relación al interés de la conversación entre Kissinger y Fidel Castro. Para mí, Fidel Castro ha sido, aún con sus discursos duros, ¿no?, en la ONU y siempre, el mayor diplomático. No sé si esa es su impresión también. Para mí, encima de todo, es decir, bueno, contar que aquí en el año 79 se celebraron los 70 años de Juan Bosch y se dio un caso, un episodio muy poco conocido o casi nada conocido en relación con Fidel Castro. Y es que aquí estuvo García Márquez, entre los invitados, Regis Debray, bueno, toda una serie de figuras. Entonces, uno de esas se produjo en ese cumpleaños. El cumpleaños se fue el sábado 30 de junio. Los invitados, la mayoría, todos llegaron aquí el viernes, Regis Debray, todos, Otero Silva y demás. Y García Márquez llegó en un avión venezolano, en un avión panameño que le prestó Torrijos, vino desde Cuba. Y curiosamente, llegó tarde a Jarabacoa, donde eran los festejos en La Vega, ese sábado. ¿Qué pasó? García Márquez trajo un mensaje de Fidel Castro para Carter, iba a ser a través de Antonio Guzmán y el embajador dominicano, que creo que era Josh en ese momento, mejor Josh. ¿Y cuál era el mensaje? En esos días estaba la lucha sandinista, es decir, ya ocupando casi Managua, y ya se había anunciado el gobierno de reconstrucción nacional de Nicaragua. Entonces, un mensaje de Fidel a Carter que decía lo siguiente, incluso no era escrito, era oral. Incluso eso lo cuenta Milagros Ortiz Bosch. Entonces, que ese mensaje era el siguiente. Don Antonio Guzmán, decirle a Carter que Fidel Castro le manda a decir que si permite usted a Carter que el gobierno, que la democracia en Nicaragua, es decir, y la paz
y que termine la guerra en Nicaragua, en este momento, me comprometo yo, Fidel Castro, a no inmiscuirme, participar en los conflictos de El Salvador. De modo que ese era el mensaje que va muy a tono con lo que plantea ese diálogo que Fidel quiso. Nada más. Bien, sí. Si no hay más intervención, yo quiero pues solamente exhortarlos a que compren esta obra, lo interesante, que tiene un colofón que es una pregunta. Porque en la obra, Pierre Scioli se pregunta, él mismo, ¿quién es ahora el enemigo de nuestra democracia? Y él dice, el enemigo está dentro. Y termina su obra con una cita de Carlos Fuentes. Y ahí está el enemigo. La democracia no puede existir en estómagos vacíos, en mentes vacías y en almacenes vacíos.